En esta ocasión vamos a estar compartiendo con el tema acerca del camino, ¿no? El camino de Jehová, el camino justo de Jehová o el camino de Dios es justo, ¿no? Con ese tema vamos a estar compartiendo en esta ocasión. Y en esta oportunidad, respecto al orden de los capítulos, hoy nosotros vamos a leer el libro de Ezequiel capítulo 18. Vamos a leer todo el capítulo, son 32 versículos. Sí, espero que todos atentamente puedan seguir la lectura en esta ocasión. Ezequiel capítulo 18, versículo 1 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, ese es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad? Él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá,
y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Como mencioné anteriormente, me encuentro en la ciudad de Curicó, en la región del Maule, para realizar lo que será el estudio bíblico en casa. Cuando nosotros escuchamos a alguien que nos explica ciertos puntos que no podemos entender, entonces estamos muy agradecidos al Señor, porque como si fuera que en nuestro corazón una luz pequeña se iluminara, ¿no? Cuando ustedes llegan a entender algo que antes no podían comprender, es equivalente a una especie de, o sea, de luz, ¿no?, que se ilumina dentro de su corazón. Como cuando ustedes entran en una habitación que está oscura, entonces están tratando de tocar las cosas que hay ahí y a tientas están tratando de avanzar, pero de repente encuentran, ¿no?, el interruptor de la luz, y cuando lo encienden ya todo se hace tan claro, todo se hace tan fácil de encontrar. Creo que muchos han visto o han experimentado este tipo de situaciones, ¿no? Sí, cuando entran a una habitación oscura, tanteando, ¿no?, ¿dónde está? ¿Qué cosa hay acá? Entonces alguien se tropieza o se pega en su pie, en fin, ¿no? Pero cuando ustedes pueden encontrar el interruptor y lo encienden, oh Dios mío, todo se hace visible, ¿no? Porque en la oscuridad, hermanos, aunque ustedes tienen sus ojos bien abiertos, aunque tengan los ojos bien abiertos, no es que por ello podrán ver, sino que necesita que en sus ojos se proyecte la luz. ¿Ah? Porque si están en un ambiente oscuro y ustedes por más que intentan abrir sus ojos así, así, pero no pueden ver, ¿no? Porque es necesario que la luz entre a nuestros ojos. De la misma manera, cuando nosotros leemos las Escrituras, en el momento que llega, o sea, una luz de claridad y nos hace entender, en ese momento estamos más contentos y más felices. Por lo menos esto es mi corazón, ¿no? Sobre este pacto que Dios ha hecho con David. Este pacto no es es un pacto especial. Es un pacto que realmente hace notar una arista en el corazón de Dios, que nos muestra realmente cuál es el corazón del Señor o qué es lo que Dios quería ofrecer a toda la humanidad, ¿no? Ya vamos a buscar para ello el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, un momento. Acá. Veamos el versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 10, dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Sí, hasta el versículo 14 hemos leído, ¿no? O sea, en esta palabra está explicando sobre cuáles son las condiciones entre el pacto que Dios ha hecho con David. Así está escrito acá, ¿no? Está mencionando un concepto llamado misericordia, ¿no? Misericordia, dice, no se apartará de él, como la aparté de Saúl.
Entonces nos hace pensar acerca de la vida del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Este rey, ¿qué es lo que ha hecho, no? Un día Dios le dijo que destruya todo el pueblo de Amalek, que los destruya, que no deje nadie vivo, ni siquiera los de pecho, dice. Es decir, los niños pequeños, ¿no? Que destruya a las mujeres, los varones, los animales, todo. Que todo lo consuma el rey Saúl. Pero el rey Saúl, cuando fue para destruir a Amalek, él no estuvo de acuerdo, sino que, aunque eliminó a casi todo el pueblo de Amalek, pero dejó vivo al rey y también a algunos animales. Entonces dice que esta acción temeraria de Saúl ha sido motivo de pecado ha sido motivo de pecado delante de Dios. Entonces Dios le ha quitado directamente su reino, ¿no? No ha tenido nada de, Dios no ha tenido paciencia con Saúl. Entonces directamente lo quitó del reino. Pero cuando vemos acá en el versículo 14, versículo 14 nos dice, yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Entonces vemos que en la vida de Saúl no se hizo de esta manera, sino que en la vida de Saúl directamente Dios le quitó, ¿no?, la posición de rey. Como quien dice, Dios no aplicó esta misma regla, ¿no?, este mismo concepto. ¿De qué? De disciplina o de tener misericordia con él. Entonces el pastor explicaba, ¿no?, con mucho detalle sobre esto. Yo no puedo hablar todo porque yo no tengo el manejo que tiene el pastor, ¿no?, sobre la Biblia. Pero hasta donde yo puedo explicarles a ustedes es que en esta palabra está mencionando acerca de dos tipos de relaciones que tiene Dios con los hombres, ¿no? La primera es la relación que tuvo con Saúl, y la segunda es la relación que tiene con David. Son dos maneras en las que Dios se acerca a los seres humanos. Dos maneras con las que Dios puede tratar con el hombre. Entonces hay una que es la primera, que es la manera, digamos así, es la manera más rigurosa. ¿Qué manera es esa? Si tú pecas, entonces te mueres. Si tú pecas, ya fuera. No hay oportunidad para ti. Si tú haces lo malo, entonces te vas. Entonces, eso es una de los reglamentos que hay en el corazón de Dios cuando juzga al rey Saúl. Porque no le da oportunidad, ¿no? Incluso alguien piensa, creo que Dios fue injusto con Saúl. ¿Por qué Dios no le ha permitido a Saúl? Además, cuando balanceamos los pecados, pareciera que David ha pecado, el pecado de David ha sido mucho más horrendo y terrible. Porque David dice que había tomado una mujer casada, ¿no? Ni siquiera es que fue adulterio. ¿Por qué? Porque David ha tomado a una mujer casada, pero por su posición de rey, él finalmente tomó a esta mujer. O sea, es como una especie de violación, ¿no? Es violación. Entonces, David ha violado a la mujer de Urías y luego ha mandado al frente de la batalla y luego ha hecho que muera Urías también. Entonces es el autor intelectual de un asesinato. Por lo tanto, si comparamos con la obra de Saúl, ¿qué es lo que hizo Saúl? Sí, Saúl más bien dejó vivo a algunos, ¿no? Es decir, que mató a unos pocos y a otro lo dejó vivo. Entonces no podemos entender, ¿no? ¿Qué significa esto? Pareciera que Dios no ha sido justo, ¿no? Pero sobre la manera de acercarse al hombre es la diferencia, ¿no? Una manera es la manera rigurosa y otra manera es la manera que se acerca con el corazón del Padre. Es diferente, ¿no? Ya vamos a regresar entonces al libro de Ezequiel capítulo 18. Lo primero que tenemos que identificar acá es que aparecen tres casos, ¿no? Tres casos. Aparece el padre, aparece el hijo, aparece el nieto. ¿Sí? Cada uno de ellos procede de diferente manera. Ya vamos a ver primero el caso del padre, o digamos sería como el abuelo. Ya en el versículo 5 dice, versículo 5,
Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, dice llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, dice, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Está describiendo los pecados que un hombre no debería hacer. ¿Por qué dice? Y el hombre que fuere justo, dice. O sea, una persona justa viene a ser la persona que no comete estos pecados, ¿no? ¿Entienden? Dice que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos, pero acá un versículo, ¿no? Dice, a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo. Entonces, cuando yo leo este versículo, ¿qué es lo que dice? Ni violare a la mujer de su prójimo, dice. Si esta persona hace aquello de tomar a la mujer de su prójimo, entonces, ¿cuál será el resultado? Ya vamos a ver el versículo 9. En mis ordenanzas caminar y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Si una persona ya puede cumplir todas estas cosas que está mencionando el profeta Ezequiel, esta persona, Dios, ¿cómo le considera? Esa persona es justa. ¿Por qué es justa? Porque no oprimió a ninguno, que al deudor devolviese su prenda, dice que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento. Si esta persona hace de esa manera, es justo, dice. ¿Es correcto? Está hablando, ¿no? Ya vamos a pensar, son tres personas, ¿no? Es el abuelo, ahora es el padre que tiene su hijo, ¿no? Pero finalmente es el abuelo. Ya el padre, ahora su hijo. El versículo 10. Más si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso, o oprimiere, cometiese robos, ya es decir que todo lo contrario, ¿no? A lo que haría, lo que estaba haciendo su padre, que era justo, ¿no? ¿Qué es lo que pasará con él? El versículo 13, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? Pregunta. No vivirá, dice. Si él, incurriera en alguno de estos pecados, ¿qué es lo que tiene que pasar con él? Tiene que morir. Es correcto, ¿no? Eso está escrito acá. Entonces, leyendo esa palabra, yo podía pensar en la vida de el rey David, ¿no? El rey David es como este segundo tipo, ¿no? ¿Cómo es el hijo que había hecho mal? ¿Cómo hizo? Dice que violó a la mujer de su prójimo. Según la palabra que aparece en el libro de Ezequiel, ¿cuál es el resultado de este pecado? ¿Qué tiene que ocurrir con el rey David? Ya él debería morir. Por eso cuando regresamos ahora, hermanos, al libro de Segunda de Samuel, vamos a regresar al libro de Segunda de Samuel, pero ahora vamos a buscar el capítulo 12. Ya el capítulo 12 dice, versículo 7 dice así, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto, dice, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer, dice. ¿Es correcto? Ya, en ese momento David estaba bien quebrantado su corazón, porque había cometido un pecado horrendo, ¿no? Terrible. Además, el profeta Natán le estaba descubriendo, tú eres ese hombre, tú eres el que hizo tal maldad. Entonces David, conociendo la ley de Dios,
¿qué es lo que él estaba esperando ahora? ¿Qué es lo que David está esperando que llegue a su vida? Ya él atentó contra la mujer de su prójimo, también mató a la esposa o de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que llegar a su vida? En el corazón de David llegó la muerte. Ese hombre tiene que morir. ¿Entienden? Por eso en el versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, dice. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esto es lo interesante, ¿no? Ya normalmente, según la ley de Jehová, según la ley de los judíos, lo que hemos leído acá en el libro de Ezequiel, capítulo 18, ¿qué tiene que pasar con una persona que ha hecho de esta manera? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que morir, ¿no? Según esta ley dice que morirá. Eso Dios está diciendo. No es que lo está diciendo otra persona. Dios está diciendo, ¿qué cosa? Volvamos, Ezequiel 18:13. Prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? Dice, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Hermanos, cuando nosotros vemos las escrituras, podemos conocer dos maneras en las que Dios se puede acercar a los hombres. La primera es un Dios que trae la espada, ¿no? Desenvainada. Cualquier error que tú cometes, te mueres. O sea, si tú no das alimento al hambriento, y luego dice, si no prestare interés, dice, ni tomare usura, dice, que no prestare a interés, es decir, que usted si presta una cantidad de dinero, ya digamos que yo, digamos, le presto dinero a un hermano de nuestra iglesia, ¿no? Ah, hermano, toma, ahí tiene 100,000 pesos. Pero luego cuando le quiero cobrar, ya yo no le cobro 100,000, sino que 140,000. Ya, con interés. Entonces ya no me tiene que pagar 100, sino 140. Eso es interés, ¿no? Entonces acá dice que si hace de esa manera, eso también es pecado. ¿Entienden? Por lo tanto, los bancos de todo el mundo, ¿cómo serían? Todos los bancos del mundo que ya prestan dinero a la gente y luego le cobran el interés. Todos tienen que morir. Todos tienen que morir. Todos los dueños del banco tienen que morir. Porque siempre está pidiendo, cuando alguien pide un préstamo, luego tiene que pagar con intereses. También cuando ustedes van a un mall, a una tienda del mall, compran algún producto a cuotas, ¿no? O sea, digamos 5 cuotas, 6 cuotas. Entonces, si usted compra con cuotas, ya el interés sube, entonces el precio original del producto ya no es el mismo que el que usted termina pagando al final, ¿no? Es otro precio. ¿Qué dice acá? El versículo 8, que no prestare a interés ni tomare usura, dice. O sea, no debe hacer así. Pero si en alguno de estos pecados incurriera, ¿qué va a pasar? Tiene que morir. Tiene que morir, dice. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, David es una persona que ha tenido preferencia por Dios. Alguien puede pensar así. Entonces, en esta época también sería lo mismo. A Dios algunos va a juzgar de una manera, a otros va a juzgar de otra manera. Entonces, los mismos israelitas acá, cuando Ezequiel está planteando este sistema en el que Dios, ya al que peca ya le da muerte y al que no peca le da vida, ellos estaban también quejándose. ¿Ah, esto es justo? ¿Esto realmente es justo? Así decía, ¿no? Entonces Dios estaba explicando a través de Ezequiel sobre esto, ¿no? Vamos a ver el versículo 21. Disculpe. Ya vamos a ver acá. Ya el versículo 19 dice, y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cuando yo en una ocasión traté de explicar sobre el tema del pecado que viene por medio de Adán,
alguien quería refutar esta enseñanza con estos versículos, ¿no? Diciendo, como diciendo, ¿no? A el pecado no lo podemos heredar, dice. Porque en el libro de Ezequiel 18 aparece así. Entonces él decía que el pecado de Adán y nuestro pecado es diferente. Él me debatía con esta palabra, ¿no? Entonces después de mucho tiempo yo otra vez me encuentro con este capítulo y yo puedo interpretar, ¿no? Detalladamente esta palabra. Ya, aunque la Biblia dice que el que no hiciera así vivirá, pero surge otra pregunta, hermanos. ¿Qué persona en este mundo puede ser justo ya por sus obras? Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿O qué persona va a vivir delante de Dios haciendo bien? En otras palabras, ¿qué persona de este mundo no comete pecados? No existe ni una persona que no cometa pecados. Por lo tanto, sobre el primer ejemplo del hombre justo, ya esta persona justa, ya digamos que está haciendo justamente, vive de esa manera un tiempo, pero digamos que un día se equivocó, un día pecó, un día hizo lo malo. ¿Qué es lo que ocurrirá con él? Ya veamos acá. Veamos acá, el versículo 24 dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, dice. Ya el justo que estaba viviendo bien, que no estaba haciendo lo malo delante de Dios, que no estaba haciendo lo malo delante de la gente, si un día esta persona se equivoca, ya cae en pecado, hace lo malo, ¿qué es lo que pasará con él? El versículo 24, más si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta a Dios, ¿no? ¿Qué dice? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá, dice. Ya estaba el justo que podía vivir y estaba el pecador que tenía que morir, ¿no? Entonces este ya de por sí ya murió, ¿no? El pecador ya cuando pecó ya muere, ¿es correcto? Pero el justo todavía seguía vivo, ¿no? Me refiero al justo por sus obras. Es decir, que ha llevado una vida recta, una vida justa. Ya vamos a pensar que durante 20 años ha llevado esta vida justa, ¿no? En la que no ha incurrido en estos pecados que aparecen acá. Pero llegando al año 21, justamente esta persona cae en pecado, cae en su debilidad y comete error. En ese momento Dios va a decir, bueno, durante 20 años tú estuviste andando bien, pero solamente te equivocaste un poquito, por lo tanto, no es necesario que yo te mate. ¿Así es? No, no es así. Sino que según la Escritura dice que todo lo bueno que hizo este justo, más si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá, dice. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Todo lo bueno que haya hecho de aquí para atrás, si hoy se equivoca, se muere. Eso es la ley, hermanos. Muchas iglesias hoy en día quieren impartir la enseñanza sana o la sana doctrina del Evangelio con esta manera. Si ustedes llevan una vida recta, una vida correcta, pero si un día ustedes se equivocan, ya ustedes ya perderán su salvación. Ya, ahí se termina todo. Esta enseñanza, ¿no? Realmente es una enseñanza tan mal explicada por los pastores. Entonces, ¿por qué David vivió? ¿Por qué David pudo obtener la vida? Ya es decir que todo el mundo, todas las personas que aparecen ya en el Antiguo Testamento, las personas que están juzgadas por la ley, el único destino que tienen es la muerte, ya sea justo o injusto, porque el justo un día se equivocará, el justo un día cometerá el pecado, entonces Dios va a decir, bueno, la verdad es que tú viviste durante 10 años fielmente, no cometiste pecado, pero ahora recién pecaste una vez, yo te voy a dejar pasar esto. No es así. Si nosotros aplicamos esta regla, ninguno de nosotros puede estar delante de Dios. Ninguno de nosotros puede estar delante del Señor. Todos tenemos que perecer, 100%. Por esa razón el apóstol Pablo, quien investigaba estos libros, ¿no?, del Antiguo Testamento,
llegó a una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión que llegó el apóstol Pablo? Ya todos los que están bajo la ley están bajo la maldición. Todas las personas que están bajo la ley, sean buenos o malos, no importa el día que ellos pequen, se mueren. Son malditos delante de Dios. Entonces, ¿qué esperanza hay, hermanos, en llevar una vida intachable sin cometer pecado? ¿Con eso uno puede ir al reino de los cielos? Absolutamente no. Si alguien realmente quiere vivir por la ley en esta época, y si realmente quiere vivir por la ley, entonces no debe equivocarse nunca. Siempre tiene que mantener una postura recta desde nacimiento hasta su muerte. Si digamos que durante 50 años vivió una vida recta, pero en el año 51 falló, esa persona dice que morirá. El versículo 24 nos dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Es una pregunta, ¿no? Ninguna, dice, ninguna, aunque haya hecho cosas excelentes, aunque haya ayudado a una ciudad completa, no importa, ¿no? No importa, dice que todas las justicias que él hizo no serán tenidas en cuenta. Y luego, no solamente eso, sino que por su rebelión, con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. No hay opción, tiene que morirse. ¿Entienden? Por esa razón, hermanos, la Biblia nos explica de dos maneras en las que Dios se acerca a los hombres. La primera, el sistema con el que ha sido juzgado Saúl. Y la segunda es la forma con la que, ¿quién? Con la que David ha sido juzgado. Ya el juicio hacia David ya no es como el Dios que tiene la espada y que va a matar al hombre, sino es el corazón del Padre. ¿El Padre qué es lo que hace? Cuando su hijo anda mal, lo corrige. Cuando su hijo anda mal, le da disciplina. Le hace padecer para que aprenda, ¿no? Pero el Dios que es el juez verdadero, el juez justo, cuando el hombre peca, tiene que morir. Pero el Dios que se ha presentado delante de David es una persona que no le mata a David, sino que le da la misericordia y luego le dice que de ti yo no apartaré mi misericordia. Y luego cuando tus familiares hagan lo malo, tampoco es que los voy a desechar, sino que los voy a corregir. ¿Ah? Los voy a disciplinar. Entonces esto es las misericordias firmes a David. Ya vamos a buscar el libro de Hechos. Hechos capítulo 13. Ya. Acá, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 13, ya aparece una palabra, ¿no? ¿Respecto a qué? Respecto a la explicación sobre el rey David, ¿no? Ya vamos a ver acá el versículo 33. Ya el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 33 dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Ya, hermanos, acá aparece un nuevo concepto, es el concepto de hijo. Mi hijo eres tú. Ya, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos la obra del Evangelio del Señor Jesucristo, también nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. Entonces, siendo hijos, Dios nos trata como hijos. Entonces, si alguien piensa que al hijo yo lo puedo desechar un día y ya tú no eres más mi hijo,
Si esta persona tiene algún problema mental. ¿Por qué razón? Porque el hijo ya sigue siendo hijo. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Es su hijo, por lo tanto, no lo puede rechazar. Aunque el hijo se porte mal, aunque el hijo haga lo malo, ¿qué es lo que tiene que hacer el padre? Tiene que disciplinarlo, ¿no? ¿Entienden? Por esa razón, en el libro de San Juan, capítulo 1, San Juan, capítulo 1, el versículo 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya según esta palabra, todos los creyentes, todos los que han aceptado la obra de Jesús, se han convertido en hijos de Dios. El pastor explicaba, ¿no?, un tema muy interesante. Él habló de que al principio Jesús era unigénito, pero luego él dijo, es primogénito. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es primogénito? Porque el primogénito es el mayor, ¿no? Es el mayor entre los hermanos en una familia. Por lo tanto, si Jesús es el primogénito, entonces tiene que haber más hermanos de Jesús. ¿No es así? Por lo tanto, en el libro de Hebreos capítulo 2 dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice. Son hermanos de Jesús. ¿Quiénes son hermanos? Todos los justos, todos los que han creído. Acá en el versículo 12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Es una potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, esta mirada del Señor hacia nosotros, hermanos, es por medio de la misericordia. Dios a nosotros no nos quiere mirar con el juicio, sino que ¿con qué nos mira? Con la misericordia. Así como miró a David, también Dios quiere mirarles a ustedes con la misericordia. Dios no quiere sacar su espada para matarnos, sino que con la misericordia Dios quiere mirar. Finalmente, en el libro de Ezequiel capítulo 18, el versículo 31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque moriréis. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ya, esta es la conclusión. Convertíos, dice. Además está diciendo, tenga un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? En la obra del hombre, en la obra humana, no hay algo que a Dios le agrade, sino que debe adquirir un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y luego dice, convertíos pues y viviréis. Convertirse, ¿qué significa ser convertido? Ya, este hombre que está viciado por el pecado, convertirse en justo, convertirse en una persona santa, salva, por medio de Cristo Jesús. Convertíos, dice. ¿Cómo un hombre pecador se convierte en justo? Por medio de la fe en la obra de Jesús. Es la única manera de convertirse en justo. Convertido. ¿Cómo me convierto? Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre otra vez? No. Sino que en Nicodemo debía nacer el Espíritu Santo de Dios. Por la fe en la obra de Jesús, llega el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces este hombre nuevo que ha sido, o sea, que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, es hijo de Dios. Por lo tanto, cuando el hijo hace mal, ¿qué es lo que Dios hace? Va a dar castigo, va a disciplinar, pero jamás puede desecharlo, jamás puede tirarlo. Hey, tú porque pecaste ahora te vas, tú porque pecaste ya tú eres desechado. Ya no está hablando esto, sino que cuando nosotros andamos mal, hermanos, Dios quiere corregir nuestra vida, quiere corregir nuestro corazón y nos da la situación, nos da la vara, con la vara nos enseña.
¿Es así? Por eso, cuando ustedes reciban la reprensión de Dios, no estén tan, o sea, caídos en la situación, porque la Biblia dice que cuando reciba, digamos, la corrección, que no se desmaye, dice. Que no lo tome a la ligera, pero que tampoco se desmaye, ¿no? Sino que aprendiendo, el Señor me ama, el Señor me quiere, por eso me da situaciones, por eso me da el castigo, por eso me corrige, porque estaba andando mal y le dará la corrección. Por eso no se desanimen, no tomen en menos la corrección, sino que considerando, Dios realmente me amó, por eso me corrigió, por eso quiere enseñarme a cómo yo puedo vivir esta vida. El rey David recibió una corrección de Dios. Dice que nunca la espada se iba a apartar de su casa. Pero ¿sabe qué? Nunca más aparece el adulterio o el robo o algún pecado de esta característica en la vida de David. Sobre este tipo de pecado no aparece más. Es decir, que exactamente ha podido entender esta corrección de Dios. ¿Entienden? Así es. Bueno, ya se me acabó el tiempo, ya casi tenemos que comenzar el próximo estudio. Por lo tanto, vamos a acabar acá. Gracias por su tiempo, hermanos. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Nosotros cuando miramos a Dios, hay dos caras, hay dos rostros con los que Dios nos puede ver. Uno es el rostro que viene con la espada y el juicio. En ese momento nosotros, si pecamos, no podemos menos que morir. Si hacemos lo malo, no podemos menos que morir. Pero otro rostro que Dios ha mostrado al rey David es el rostro de la misericordia. Es el corazón del padre que mirando a su hijo que se equivocó, mirando a su hijo que hizo lo malo, no es que lo desecha, sino que corrige su maldad, corrige, le disciplina. Y de esa manera Dios quiere guiarnos también en este tiempo. Cuando nosotros andamos mal, cuando nuestro corazón está yendo hacia la carne, cuando andamos con el pecado, Dios tanto desea corregir nuestra vida, Dios tanto desea ayudarnos y guiarnos por este camino de santidad. Señor, todos los hermanos, teniendo un mismo corazón con Dios, aunque alguno haya cometido errores y faltas, pero Señor, usted restableciendo sus vidas, restableciendo sus corazones, espero que les guíe, Señor, y les acompañe. También a nosotros, Señor, permítanos su gracia en cada momento para predicar el santo evangelio, para que a través de nuestra predicación muchas personas puedan recibir el perdón de los pecados, puedan recibir la salvación. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.